Hola, Jai Prabhuji. En este curso vamos a aprender el Ishavasya Upanishad y el comentario del Ishavasya Upanishad por Prabhuji. Pero primero, para entender el comentario, vamos a aprender qué es un Upanishad. Prabhuji en la introducción da una explicación muy clara qué son estas escrituras llamadas Upanishad. Y leemos. Los Upanishads son documentos literarios que recogen el testimonio directo de los antiguos veedores védicos o rishis acerca de la realidad última. Son revelaciones íntimas de quienes han realizado el ser. Dicha literatura contiene mapas de valor incalculable para los buscadores de la verdad. Estas obras son el legado de los sabios iluminados del anteaño para las generaciones venideras de buscadores sinceros. La literatura Upanishad nos invita a seguir las huellas sagradas dejadas por los grandes sabios en su sendero hacia la luz. ¿Y qué son las Vedas? Las Vedas son las escrituras más antiguas que se originaron en la India y se piensa que se originaron o se fueron escritos alrededor del año 800 antes de la era común, pero es imposible saber exactamente la edad de esas escrituras. Hasta hoy, los pujaris o los sacerdotes védicos recitan los mantras de las Vedas, de los mismos escrituras que estaban usados en la India por milenios. Y cuando el pujari se repite los mantras, hacen un gran esfuerzo, estudian por años para pronunciar cada palabra correctamente en sánscrito, que es el idioma de los Vedas. Y eso asegura que el texto se mantenga exactamente igual con los transcurso del tiempo. Lo que hoy conocemos como hinduismo es una fusión de dos tradiciones. La tradición védica, que es la tradición de los Vedas y los Upanishads, y la tradición tántrica, que existía en India en otros lugares. Con el tiempo se fusionaron y se hicieron como una tradición. Y cuando hoy en día vas a un templo hindú y participas en alguna ceremonia, lo que vas a ver y lo vas a experimentar son una mezcla de elementos de los Vedas y la tradición tántrica. Vas a escuchar mantras que son directamente de los Vedas y prácticas como las deidades y todo eso, que es más tántrica. Hay 4 Vedas primarias. Tenés el Rig Veda, el Sama Veda, Yajur Veda y Atharva Veda. Y adentro de las Vedas tienen diferentes secciones. Cada una de las secciones se trata de diferentes aspectos de toda la religión védica. Una parte de las Vedas tienen himnos que glorifican diferentes dioses de la era védica como Indra, Varuna, etc. Y esos himnos es lo que cantan cuando se realizan ceremonias védicas, como la más famosa es la ceremonia del fuego. Otras secciones de las Vedas tienen instrucciones cómo realizar las ceremonias, cómo hay que construir el altar, cómo hay que poner las ofrendas, el fuego, lo que sea. Y hay muy detalladas instrucciones sobre cómo hacerlo y exactamente qué. Y después tenemos los Upanishads, que son otra sección muy especial
y es totalmente diferente en algunos aspectos, pero está muy ligada con los Vedas. Prabhuji explica en la introducción que las Upanishads se ocupan de la realidad última. Así que tienen un carácter más filosófico que los otros. Así como Prabhuji escribe en la introducción, los Upanishads tienen otro tema completamente de las Vedas. Y leemos. Los Upanishads son parte final del conjunto de obras que comienza con las 4 colecciones de Samhitas conocidas como Rig, Yajur, Sama y Atharva Veda. Las enseñanzas que ofrecen los Upanishads se denominan Vedanta o culminación de los Vedas, porque para muchos esta colección de textos constituye la conclusión de los Vedas. Para otros, sin embargo, representa una verdadera emancipación de estos. Desde una perspectiva religiosa pueden ser considerados una conclusión, mientras que desde una perspectiva mística son el principio. Para mí es interesante que Prabhuji escriba aquí que los Upanishads son una emancipación de las Vedas, como un liberarse de las Vedas. ¿Y por qué una parte de las Vedas tiene que ver con liberarse de las mismas Vedas que están adentro? Y para entender eso, tenemos que saber algo de la naturaleza de la sociedad védica. Porque las Vedas no son solamente colecciones de mantras y instrucciones para los rituales. Es también un sistema de cómo crear una sociedad muy elevada, muy organizada, con reglas y objetivos claros. Objetivos para toda la vida. Lo que se llama los Purusha Arthas, que son las metas de la vida de un Purusha, que es un ser humano. Y esa sociedad tiene clases sociales muy claros, 4 clases sociales, que son los brahmanas, kshatriya, vaishyas y shudra. Y cada clase de esa clase social tiene diferentes funciones en la sociedad para mantener un orden. Por ejemplo, los brahmanas son los que hacen las ceremonias, los que enseñan, los que tienen que ver con todo lo aspecto espiritual y religioso de la sociedad. Los kshatriyas son los gobernadores, los que tienen que proteger la comunidad, la sociedad de otras sociedades, y etc. Cada clase tiene su función. Y todo eso tiene que ver con hacer una sociedad que funcione muy bien para crear buena karma. Y la mayoría de las instrucciones que tienen que ver con crear una sociedad muy organizada están en la parte que se llama Karma Kanda. Hay una división en las escrituras entre Karma Kanda y Jnana Kanda. La Karma Kanda es cada parte de las Vedas que tiene que ver con crear una vida de buen karma. Hoy en día usamos este término de hacer buena karma para decir cómo hacer cosas buenas. Pero en el contexto de la vida védica, buena karma era algo muy, muy importante porque no solamente es hacer cosas buenas, pero tener una vida exitosa según los conceptos que tenían en las Vedas, que fue una vida exitosa. Y es una vida moral, es una vida donde el deber de cada persona es muy importante. Así que si alguien no hace su deber en la vida, eso significa que él tiene muy, muy mala karma.
Lo podemos ver en la historia del Bhagavad Gita, donde Krishna dice a Arjuna, que es un kshatriya, que él debe luchar en la guerra del Kurukshetra, porque es su deber. Y, por ejemplo, un brahmana no tiene ese deber, un vaishya no debe ser un guerrero, pero Arjuna como kshatriya tiene que hacerlo porque es su deber. Y los rituales de los Vedas, lo que decíamos sobre las ceremonias y los himnos que se cantan y todo, son en la corazón de esta karma kanda, porque toda la idea de hacer la ceremonia es para tener buena karma. Así que no es solamente cumplir el deber, pero también parte de cumplir ese deber es hacer ceremonias. La otra sección de las Vedas se llama la Jnana Kanda. La sección que se trata sobre Jnana o sabiduría. Y aquí es donde encontramos los Upanishads. Y cuando Prabhuji dice que los Upanishads son una emancipación de las Vedas, es porque exactamente la tema es sabiduría y no un orden social, un buen karma. Porque los Upanishads van más allá de una religión buena y moral. Digamos, para los Upanishads no es suficiente que la sociedad sea buena, que todos tienen su rol y lugar y qué hacer. Todo es muy bueno. Pero para los Upanishads no es suficiente. Ellos van más allá. Ellos van un paso adelante para ir por lo absoluto, para descubrir la verdad absoluta. Y esto es lo que Shankara, un sabio muy importante del hinduismo, que vivió en el siglo VIII de la era común, escribe en su introducción al Brihadaranyaka Upanishad, que es otro Upanishad muy importante. Y leemos. Un hombre que cree que hay un yo que se pone en relación con un cuerpo futuro, busca conocer los medios particulares para alcanzar el bien y evitar el mal. Se introduce la parte ceremonial de los Vedas para familiarizarlo con estos detalles. Por lo tanto, para eliminar la ignorancia de un hombre que está disgustado con este universo, este Upanishad se está iniciando para inculcar el conocimiento de Brahman. Y podemos ver de este texto de Shankara que los Upanishads, sin saber mucho sobre los Upanishads, pero ya vemos que son para gente que este mundo ya no es suficiente para ellos. Estar aquí, tener una buena vida, porque eso es lo que Karma Kanda significa, es tener una buena vida. Es como hoy decir tener una buena familia, salud, trabajo, todo eso. Todo eso es bueno, pero es para gente que quieren más, que quieren conocer el Brahman, la verdad absoluta. Y por eso Prabhuji dice que los Upanishads son una emancipación de las Vedas, porque aquí como rompemos los marcos de las Vedas y vamos más allá. Algo interesante sobre la palabra Upanishad es que no sabemos exactamente qué significa. Es una palabra que usamos para llamar a estas escrituras, como Ishavasya Upanishad, mencionamos el Brihadaranyaka Upanishad. Prabhuji escribe aquí sobre el significado de la palabra del Upanishad. El verbo sad significa sentarse, mientras que el prefijo ni quiere decir debajo.
y la partícula upa significa cercano o íntimo. De esa manera, Upanishad puede traducir como enseñanzas recibidas a los pies del maestro. Se trata de instrucciones específicas acogidas de la cercanía de alguien que es capaz de transmitir la verdad. Esto subraya la naturaleza esotérica de la sabiduría transmitida por el maestro, quien toma asiento en un lugar superior, a un selecto grupo de discípulos sentados a sus pies. Y esto también tiene que ver mucho con la tradición védica, donde el maestro tiene un lugar muy, muy especial, muy elevado, y a veces puede parecer para gente que vienen de otras culturas un poco exagerado, pero pero aquí pueden ver por qué es tan importante, porque la sabiduría en el concepto védico es algo que viene de arriba a abajo. Y por eso el maestro siempre está un poco más elevado de los discípulos. Y la palabra Upanishad significa eso. Pero hay otro significado de la palabra Upanishad que viene de otro significado de la palabra Sad, Upanishad. Y aquí Prabhuji explica eso. Shad también se traduce como destrucción. La sabiduría tiene un carácter destructivo porque es el ácido destinado a eliminar la ilusión. El estudio de la literatura upanishádica nos acerca a nuestra auténtica naturaleza, es decir, a nuestra realidad más íntima. Y aquí Prabhuji dice un punto muy importante en el estudio de la Upanishads y en general en cualquier literatura espiritual que estudien. Aquí no se trata de un estudio acumulativo, como digamos, cuanto más estudio, cuanto más aprendo y tengo más. En otros temas, por ejemplo, historia o cualquier otra cosa, cuanto más sabes, es bueno, tenés más. Sos erudito en el tema que elegís. Pero en espiritualidad es un poco ridículo, porque la sabiduría no es algo acumulativo. Saber más no significa que estás más elevado. Estas escrituras son algo que se debe usar. No es para juntar más y más y más información, sino para romper y destruir los conceptos que tenemos sobre nosotros mismos. Por eso Prabhuji dice que esta sabiduría es destructiva, no acumulativa. Es el significado de la palabra Sad de Upanishad es destrucción. Otra cosa sobre estas escrituras es que viene de este significado, es que no es algo para creer. No es una escritura que tenemos que creer como que tener fe en la escritura. Porque las escrituras sagradas, como los Upanishad, es para hacernos dudar. La duda, la investigación en el Upanishad es lo mismo como investigar a nosotros mismos. Porque el tema de los Upanishad es un solo tema, es nosotros, lo que somos. Y todos estos escritos apuntan hacia todo lo que realmente somos. Y aquí al final de la introducción al Ishavasya Upanishad, Prabhuji escribe esta parte. Aunque estamos comentando las palabras del Ishavasya Upanishad, no estoy enseñando hinduismo.
Aunque estamos analizando un texto sagrado de la Vedanta, no estoy predicando una religión, una creencia, un dogma o una filosofía. Mis enseñanzas son solo una invitación, unas cuantas palabras de aliento que pueden inspirar a investigar y explorar en las profundidades de vuestro interior. Este punto es muy importante para entender en las enseñanzas de Prabhuji. Porque no tenemos que necesariamente estar de acuerdo o aceptar o creer o incluso pensar que lo que leemos es cierto cuando leemos Prabhuji. Lo que sea que Prabhuji escribe o explica es solo una puerta. Podemos usar la puerta para ir y investigar algún aspecto de nosotros, descubrir cosas sobre nosotros. Pero cuando tenés una puerta o una ventana, es para ir y mirar lo que hay en el otro lado, no es para creer en la puerta. Y quizás vamos a llegar a conclusiones o descubrimientos que son diferentes de lo que Prabhuji escribe. Eso no es un problema porque no es un dogma que lo que escribe Prabhuji tiene que ser verdad y no hay discusión. No, quizás vamos a llegar a algo totalmente diferente. Y eso es lo que Prabhuji quiere hacer con sus escritos y charlas y todo. Él quiere que nosotros vamos a descubrir. Por ejemplo, podemos leer el último parágrafo en este texto de Prabhuji para ver este punto exacto. Con la palabra interior no me refiero a una dirección física, sino a un distanciamiento de la realidad objetiva. Para seguir estas enseñanzas no es necesario una determinada creencia, sino solo aceptar nuestra ignorancia. Si somos capaces de observarnos libres de interpretaciones, siempre encontraremos la puerta abierta. Cuando leemos este texto podemos inmediatamente tratar de aplicar esta idea y preguntarnos, ¿qué significa interior? Cuando decimos nuestro interior, ¿a qué nos referimos? ¿Sabemos lo que es interior o que usamos la palabra así? Y también podemos preguntar, ¿y si hay interior, y si eso es interior, qué es el exterior? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir Prabhuji con distanciarse de la realidad objetiva? Todas estas preguntas y más se pueden hacer de este texto corto de Prabhuji. Y aquí lo dejo con estas preguntas. La próxima vez vamos a comenzar en la invocación del Ishavasya Upanishad, que es la primera mantra de la Ishavasya Upanishad, y leer el comentario de Prabhuji. Gracias. Jai Prabhuji.